Bien, vamos a hablar ahora sobre la administración de la investigación. Este apartado, a pesar de tener suficientes gráficos, pues nos va a permitir ilustrar cuál es la parte de cómo se debe de administrar esta investigación. Eh, Esto se realiza a partir de un proyecto, ya sabemos, que describe el proceso de la misma investigación. Vamos a platicar rápidamente sobre los cronogramas. El cronograma es la descripción de las actividades en relación con el tiempo en el cual se van a desarrollar, lo cual implica, primero que todo, determinar con precisión cuáles son esas actividades a partir de los aspectos técnicos presentados en el proyecto. Los diagramas de uso más comunes son las barras, conocidos con el nombre de diagramas de Gantt, que se utilizan en proyectos sencillos. Para proyectos de mayor complejidad y a partir de la teoría de sistemas se utilizan los diagramas de flechas o redes como el PER y el CPM. Para la mayoría de los proyectos cuyo grado de complejidad no es demasiado grande, el cronograma de las actividades se constituye utilizando el diagrama de barras. Este consiste en un gráfico de coordenadas cartesianas en el cual las actividades a realizar se listan en el eje de las ordenadas y el tiempo asignado a ellas, que ocupa el eje de las abscisas, se representa por barras, cuya longitud eh, medida en unidades de tiempo, tales como la semana, los meses, trimestre o años, indican su duración, como podemos ir observando ahí en el ejemplo. Podemos estar viendo otro ejemplo en el apartado 225, donde se presenta otra forma de cómo poder visualizar los cronogramas. También podemos ver que la forma más común a la que más se facilita la investigación para presentar su cronograma de actividades. Otras formas pueden ser diagramas de barras, estos pueden ser verticales o horizontales, circulares o pie diagramas, y se estructuran a partir de coordenadas cartesianas. Y ahí podemos ver un ejemplo como el de cronograma con el tiempo de duración por actividades, meses y semanas. En el apartado 227 podemos ver otro ejemplo más, y lo mismo sucede con el apartado 228, que es otro esquema de representación de cronograma. Eh, También tenemos un formato por mes que se puede estar utilizando. Bien, vamos a hablar así de forma general los elementos del método del CPM. El primer paso para la elaboración del diagrama del método CPM, al igual que en cualquier diagrama, es la identificación y la lista de las diversas actividades. Aquí ustedes van a ver el desarrollo completo, lo van a poder tener en el PDF o en electrónico para ir viendo el detalle general. Aquí solamente mencionaremos algunos tópicos importantes. Después, en segundo lugar, después del primer paso, debemos de proceder a analizar la secuencia lógica que existe entre ellas, respondiendo a preguntas como qué actividades preceden, qué actividades siguen y cuáles pueden realizarse de manera simultánea. Y podemos ir observando eh, eh, la propuesta del ejemplo, y en la parte 231 nos menciona que en los diagramas CPM un nuevo evento es el instante en el cual se inicia o se termina una actividad. Ese mismo, en sí mismo, el evento no involucra ni tiempo ni recursos. Estos son propios de las actividades. El punto número 2 de ese mismo apartado dice que los diagramas CPM se diseñan y se leen de izquierda a derecha y deben partir de un evento inicial y llegan a un evento final. Voy a pasar a la siguiente para que vayan entendiendo lo que se menciona en el diagrama que tenemos aquí a continuación. Entonces, se dice que representan a los instantes de inicio y de conclusión del proyecto. Estos dos eventos son necesarios para que la primera y la última actividad, que están relacionadas con flechas, partan y lleguen adecuadamente. Tercer paso, en los diagramas CPM cada actividad se representa por una flecha que une dos eventos. Las flechas no son eventos, las flechas no son vectores, su longitud puede ser cualquiera. Por la duración de la actividad se indica numéricamente colocando
las unidades de tiempo debajo de las flechas. Bien, vamos a platicar algo sobre lo que viene siendo la técnica PERT. Esta técnica PERT es similar al procedimiento a la CMP, pero vamos a ir a mencionar algunos aspectos, como por ejemplo, el segundo tipo de diagrama de flechas o de redes es la técnica llamada PERT. La forma de diseñarlo es semejante a la explicada por la CPM, perdón, lo dije CMP, CPM. La diferencia básica consiste en que la técnica PERT, la duración de cada actividad se calcula matemáticamente. Eh, los demás pasos son todos idénticos. Con la técnica PERT también se puede calcular la probabilidad de que la programación efectuada sea cumplida. Vemos por ahí el desarrollo de un ejemplo. Se van a dar cuenta que vamos a utilizar un valor esperado de duración de una actividad. Se manejan tablas para el cálculo de la duración de la actividad. También se toma en cuenta la varianza de cada actividad, una varianza crítica, y después se toma en cuenta una desviación estándar del valor esperado de terminación del proyecto. Bien, con respecto al presupuesto, el presupuesto a elaborar significa en general efectuar el cómputo de los gastos o ingresos o de unos y de otros que necesita o probablemente han de resultar de realizarse en alguna actividad, tal como lo señala la misma etimología del término presupuesto. Este es un cómputo anticipado de los costos de esa obra o actividad que se elabora sobre la base de unos supuestos y unos motivos determinados. En la investigación, un presupuesto es una expresión cuantitativa de los planes de acción de un proyecto y una ayuda para coordinar e interpretar dichos planes. Comprende eh, decisiones financieras, que es la obtención de fondos para adquirir los recursos; decisiones operativas, que es adquisición y utilización de recursos escasos y sus costos; y los presupuestos pueden clasificarse de dos formas. Primero, de acuerdo con el periodo que cubren. Estos pueden ser de corto plazo, que usualmente se manejan a un año; de largo plazo, pueden ser varios años; y el otro es de acuerdo con el tipo de plan o estado financiero que cubre, el cual se puede manejar como presupuesto operativo, y el otro es considerado presupuesto financiero, donde los presupuestos operativos son los considerados como los ingresos eh, que se relacionan con la actividad básica de un determinado periodo, tal como el estado de pérdidas y de ganancias. Y los presupuestos financieros se relacionan con los desembolsos e ingresos monetarios, los resultados de todo proceso y los cambios en este periodo, entre estos pedimos tal como el balance general, ¿no? Respecto a la planificación financiera, que es el flujo de efectivo, podemos mencionar que el flujo de efectivo se constituye de una herramienta indispensable para todo proyecto que administra adecuadamente sus recursos financieros. ¿Cuál es su importancia del flujo de efectivo? Pues bueno, se listan algunos puntos por aquí. Rápidamente, el primero permite conocer el sobrante o faltante en efectivo de cada etapa del proyecto. Otro es que indica cuándo ha llegado el mínimo de efectivo y por lo tanto cuándo comienza la necesidad de acudir a desembolsos para operar. También permite conocer cuándo se puede hacer el pago de un rubro proyectado. Indica de cuánto tiempo se puede disponer para la compra de otros activos o para otras inversiones en caso de presentarse sobrantes. Permite también programar los desembolsos de dinero que debe efectuar el proyecto de un determinado periodo o etapa de proceso. Esto va a evitar improvisaciones costosas e innecesarias. Y por último, permite organizar con tiempo la financiación de sus operaciones. Otro aspecto son los elementos del flujo de efectivo, donde contiene elementos como entrada de efectivo, la salida del mismo, los sobrantes a su superávit de efectivo y los faltantes de déficit de efectivo. Y también podemos observar la guía para elaborar el flujo de efectivo,
donde este flujo se elabora teniendo presente los calendarios de ingresos, las compras de suministros, el pago a investigadores y todos los desembolsos programados. Para esta elaboración se deben seguir los siguientes pasos. Se deben de listar y agrupar las diferentes fuentes de ingreso. Se listan y agrupan los diferentes conceptos. Se resta del total de ingresos de efectivo el total del egreso. Y pues bueno, a continuación estamos observando uno de los ejemplos de gráficas de la matriz del flujo de efectivo. También se debe de considerar que con respecto a la guía para la elaboración del flujo de efectivo, pues otro aspecto es que se debe fijar un mínimo de efectivo que le permita al proyecto operar sin los problemas que conlleva la falta de dinero inmediato. Otro de los elementos que contiene un presupuesto operativo son los ingresos, son los recursos a disposición del proyecto, los egresos, la utilidad o pérdida. Y con respecto al periodo del flujo de efectivo, se puede decir que el periodo de tiempo que cubre el flujo de efectivo lo determina la naturaleza de la actividad en que se desenvuelve cada proyecto. Y bueno, aquí a continuación tenemos un ejemplo de un esquema o formato propuesto. Bien, siguiendo con esto, hay una explicación muy completa que los invito a que la puedan ir revisando y siguiendo el ejemplo paso a paso por razones del esquema de cómo están surgiendo estas narrativas, pues no vamos a desarrollar el ejemplo, pero es todo lo relacionado a costos directos. Eh, Tendremos aquí la evolución, nos muestra ejemplos de lo relacionado a los costos directos, aspectos de elementos de consumo, costos por uso de equipo, y bueno, tablas donde podemos concentrar los rubros y renglones eh, de presupuesto que se está manejando, ¿sí? Y a continuación, en el próximo video, seguiremos mostrando algunas características y pasaremos a la etapa final de esta sección.